Gloria al Señor. Libro de Mateo, capítulo 11. Señor tiene una palabra hermosa para nosotros en este día. Como siempre, el mensaje, Mateo capítulo 11, versículo 28. Siempre la palabra tiene un propósito y es edificar, exhortar y también consolar. Amén. Cuando hablamos de edificar, pues es que nos prepara, nos capacita, nos instruye, somos discípulos y tenemos que aprender del Maestro, nuestro Maestro Jesucristo. Y tenemos también que ser exhortados, significa corregidos. La palabra nos corrige. La palabra es una ley perfecta que nos corrige. Y consolados, porque también pasamos momentos de lucha y necesitamos también palabras de consuelo, de ánimo, de aliento. Amén. Entonces ese es el trabajo que hace la palabra. Entonces cuando nos sentamos a recibir la palabra, tenemos que tomar en cuenta estos tres principios importantes, básicos de la palabra. Y el Señor nos va a hablar de esa forma. Bueno, entonces Mateo capítulo 11, versículo 28, dice de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. El Señor dice en su santa y bendita palabra que vengamos a Él. En esta ocasión, el contexto de esta palabra era que Jesús se encontraba predicando, ya en su etapa de predicación, cuando ya Él cumple 30 años en adelante, Él se levanta a predicar la palabra y empieza a ir por todos los pueblos de Israel, Judea, Samaria, Galilea, bueno, todos los pueblos que componen o las ciudades que componen Israel. El Señor trató de ir a cada una de ellas y se encontraba en una ocasión, y especialmente el Señor tocaba estos temas en días de fiestas. Los judíos tenían diferentes fiestas: la fiesta del día sábado, la fiesta del agua, la fiesta del aceite, la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, la fiesta de la cosecha. Todo eran para ellos fiestas, pero eran fiestas espirituales. No eran fiestas paganas como otras naciones que celebran fiestas paganas, es decir, con trago, con todas esas cosas. No, los judíos no hacían eso. Sus fiestas eran como reuniones familiares, donde ellos se reunían era a adorar a Dios, que era lo primero que hacían, un culto de adoración, de agradecimiento a Dios. En todas sus fiestas era eso: agradecer primeramente a Dios, disfrutar entre hermanos, entre familias, entre amigos, entre vecinos, comer, ¿cierto? Comer, sí comían bastante, comían y disfrutaban, y bueno, eso eran sus fiestas. Nada de trago, nada de desorden, nada de esas cosas pues del mundo, ¿cierto? Drogas, sexo, ron, no. Esas fiestas no eran así. Por eso cuando hablamos de una fiesta, no se refiere a fiestas paganas, sino a fiestas espirituales. Y cada fiesta tenía un significado simbólico que tenía que ver con la obra del Mesías, o sea, con Jesús. Cuando se trataba del agua, el agua representaba la palabra. Cuando se trataba del aceite, representaba el Espíritu Santo. Cuando era la fiesta del pan, se trataba también de la palabra. Y así sucesivamente. Cada fiesta tenía un simbolismo hacia el Mesías. Cuando se celebraba la Pascua y mataban un cordero, sacrificaban un cordero, el cordero representaba el sacrificio de Jesús en la cruz. La sangre del cordero que era rociada hacia las personas de forma simbólica representaba la sangre que nos limpia de todo pecado. Y el día sábado significa el día de descanso. Y Jesús es el que trajo el descanso a nuestras vidas. Por eso el Señor se levanta y dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿De qué estaba hablando? Imagínense ustedes qué día era ese cuando Él dice estas cosas. Tenía que ser un sábado o un día de descanso, que le llaman los judíos. El día de descanso, Jesús se levanta y dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. ¿Qué es lo que estaba diciendo Él? Ese día de descanso simboliza al Mesías. Ese cordero simboliza al Mesías. Ese pan simboliza al Mesías que iba a dar su vida en la cruz. Por eso Él parte el pan también y dice: este es mi cuerpo. Esas primicias, la fiesta de las primicias simboliza la primicia que es el Mesías. El primer muerto en el nuevo pacto, el primer resucitado en el nuevo pacto. Amén. Entonces todo tiene un simbolismo. Y en este caso encontramos a Jesús diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando tomamos la palabra descanso, ¿a qué se refiere el Señor en sí? Porque nosotros estamos como cristianos ya en los caminos del Señor, pero la pregunta es: ¿hemos encontrado descanso? ¿Realmente hemos descansado al venir a los pies de Cristo?
La verdad es que siempre hay inconvenientes a nuestro alrededor. Siempre hay momentos apremiantes. Es más, la iglesia de los primeros comienzos, es decir, en Israel, mataban a los creyentes, tanto en Israel como fuera de Israel. No querían recibir el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué no querían recibir el Evangelio de Jesucristo? Porque ellos ya tenían una cultura, ellos ya tenían una creencia, ellos ya tenían un modelo acerca de Dios, muy distinto. Aún a los mismos gobernadores, reyes, pues sí, los que gobernaban las naciones o los imperios de aquellos tiempos, la gente los miraba como dioses y los adoraba como si fuesen un dios. Iban al rey, al gobernante, al soberano y lo adoraban. Le hacían fiesta, le hacían música, bailaban para él, quemaban incienso y muchas cosas como si fuera un dios. Entonces, imagínense, y ellos tenían diferentes dioses, cada pueblo tenía un dios, y según ellos muy poderosos. Dioses que les ayudaban a ganar las guerras, para ellos eran sus dioses que traían prosperidad sobre ellos, dioses que traían, pues entre comillas, bendición para sus vidas, y que vengan otros a hablar de otros dioses, y según más poderosos, más fuertes. Y no solamente a hablar de esos dioses, sino que también a hacer señales, prodigios, milagros, como el caso de Pablo, como el caso de Pedro. Entonces esta gente que vivía de sus dioses, como los artesanos que creaban imágenes y cosas para adorar a sus dioses, y los otros también que los vendían en los mercados, que tenían sus tiendas de puro material para adorar a los dioses, se fastidiaron con Pablo, se fastidiaron con Pedro, los otros gobernantes que se creían también dioses y la gente los adoraba a ellos. Todo este montón de gente se incomodó, se fastidió tanto con Jesús, que esa fue una de las razones por las que lo crucifican, con sus discípulos, porque los mataron a todos. El único que muere de forma natural, pero también desterrado a una isla, es Juan, pero al resto a todos los mataron, decapitados, crucificados, azotados, apedreados. Empezaron a matarlos porque ellos predicaban del Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y estos hombres, a través de su sabiduría, de su conocimiento, llenos del Espíritu Santo, y con poder, haciendo prodigios, milagros y señales, hacían que esos dioses se vean tan inútiles, esos dioses que los hombres tenían en su cultura. Entonces, esta gente que vivía de estos dioses, que lucraba de estos falsos dioses, dijeron, vamos a matarlos, vamos a acabar con ellos, si no, van a acabar con nuestro negocio, vamos a dejar de hacernos ricos y todas esas cosas. Y allí es donde empiezan a seguir a la iglesia, y allí es donde empiezan a matarlos, ¿cierto? A traer sobre la iglesia sufrimiento, dolor, angustia, miedo, muerte y todas esas cosas. Pero Jesús había dicho, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Pero entonces, ¿por qué se veía todo ese sufrimiento en la iglesia? ¿A qué se refirió realmente Jesús cuando dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar? A mirar las bendiciones futuras. No a mirar el presente, sino las bendiciones futuras. Amén. El libro de Marcos los sinópticos, que son Marcos, Juan y Lucas, si no me equivoco, tienen la historia de la gran tempestad. Marcos capítulo 4, busquen su Biblia por favor. Marcos 4, versículo 35. Encontramos aquí la historia, ¿cierto? El acontecimiento de la gran tempestad. Y el Señor me estaba ministrando aquí hace poco, porque en realidad estas historias bíblicas, estos acontecimientos son proféticos. Cada acontecimiento nos está revelando algo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestras armas, con nuestras luchas, con todo lo que tiene que ver el reino de los cielos. Nos está revelando en realidad qué es el reino de los cielos. No estoy hablando de un lugar, estoy hablando de una forma de vida, de cómo se maneja, de cómo se mueve, de cómo actúa, de cómo, de cómo se ejecutan las cosas en el reino de los cielos. Esa cultura del reino de los cielos, ese vivir del reino de Dios. Amén. De eso se trata el tema aquí de la gran tempestad. En Marcos capítulo 4, 35, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquí primeramente este versículo dice, aquel día cuando llegó la noche. Para los judíos, las 6 de la tarde es cuando se acaba el día. O sea, para ellos no se acaba el día a las 12 de la noche, como para nosotros. Se acaba a las 6 e inicia el siguiente día a las 6. Amén. Anoten los textos bíblicos y en su casa los miran con cuidado, porque si no, no van a captar la enseñanza. Y al final les voy a hacer una prueba. Les voy a dar una hoja con 20 preguntas acerca del tema que se trató, y el que no le responde las 20 no se va a su casa hasta que termine.
Y si me tengo que quedar aquí hasta las 6 de la tarde, hasta que termine el día judío, aquí me quedo. Bueno, así que anoten el versículo bíblico y después lo buscan en su casa. Entonces les decía, el día judío termina ¿a qué horas? 6 de la tarde. Y empieza a las 6 de la tarde, no es a las 12 de la noche. Por eso aquí dice, cuando llegó la noche, ¿a qué hora llega la noche? A partir de las 6, ¿cierto? O sea, está hablando del siguiente día ya. Que acababa el día, culminaba el día y empezaba el siguiente día. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Mire, todo eso tiene que ver con cosas espirituales. No son simplemente historias aquí con palabras que nos parecen de pronto que no son relevantes, pero hay mucha relevancia en cada palabra. La noche. ¿Qué significa la noche? El tiempo para descansar. ¿Qué significa la noche? El tiempo de oscuridad. ¿Qué significa la noche? El tiempo que muchas veces trabaja el enemigo, ¿cierto? Y en ese tiempo de la noche que trabaja el enemigo, hay momentos que Dios te dice, quédate quieto, descansa. También tiene que ver con el descanso. Ya ellos habían estado predicando. Y el Señor le dice, vamos, ya terminamos la tarea, vamos a casa, vamos para el otro lado. ¿Por qué les dice vamos al otro lado? Porque ellos estaban en una ciudad, querían pasar hacia la otra ciudad que estaba del otro lado del lago, como decir un río. Pero cuando hablamos de un lago estamos hablando de algo mucho más grande. Entonces tenían que subirse en un bote, en una barca, y empezar a navegar, a remar o a dejar que el viento los lleve a través de velas hasta cruzar al otro lado. Eso podía durar tal vez 20 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, no sé. Esa parte sí no la sé, pero tenían que avanzar para llegar hasta el otro lado del lago, a la otra ciudad, que tal vez sea que en la otra ciudad era que ellos vivían y habían estado de este lado y ya se regresaban para la casa. O también puede ser de que les tocaba predicar del otro lado y iban a dormir allá y al siguiente día iban a predicar. O como nosotros que a veces hacemos vigilias y nos vamos para otros lados a las vigilias. El asunto es que ya era casi oscureciéndose, estaba llegando la noche cuando el Señor les dice, vamos. Ahora, ¿a quién le gusta andar de noche en el mar? Es muy complicado. Pero sin embargo, vemos la obediencia de aquellos que caminaban con el Señor y le hacen caso y se suben a la barca. Dígale que está a su costado. Eran muy obedientes. Y a pesar que ya era tarde, tal vez algunos decían, Señor, ya se acabó el día, queremos ir a casa. ¿Qué dijo el Señor? Suban a la barca y vamos. O sea, son muchas cosas, por eso les digo que tomar en cuenta aquí. Que a veces nosotros ya nos sentimos cansados, agotados, nos sentimos, no sé, y ya no queremos hacer más nada. El Señor era incansable. Era difícil que el Señor se cansara y se agotara. Aún sin comer, dice la Biblia, que Él seguía predicando y hablando de las cosas de Dios. El versículo 36 dice, y despidiendo a la multitud, wow, despidiendo a la multitud, o sea que se puso a despedir a la gente. Ay, habrá alguien que tenga paciencia y decir, ay, bueno, voy a sentarme porque el Señor ahorita se va a poner a despedir a la gente y mientras los despide, se toma la foto, firma autógrafo, ora por alguno, porque a veces la gente llega, órame, pastor, órame. Toca orarlo, toca darle un abrazo, no sé, son muchas cosas y el Señor se puso a despedir a la gente. Ay, y si había mucha gente, y si habían unas 100, 200 personas, o tal vez más, dile que está a su costado, paciencia, paciencia mientras termina el Señor de despedir a la gente. Y es lo que nosotros a veces nos cuesta, ¿cierto? Ya tengo hambre, vamos, ya quiero irme a mi casa a descansar, vamos, y estamos apurados. ¿Y qué vamos a hacer a la casa a veces? A sentarnos, a ver televisión, a hacer otras cosas. Pero estos hombres estaban totalmente entregados a Dios. Así que lo que el Señor decía, ellos hacían. Y si el Señor se ponía a orar por alguien, yo me imagino que el Señor, para él las cosas de Dios eran más importantes que cualquier otra cosa. Imagínense al Señor ahí despidiendo a la gente. Era como que para que algunos se desesperaran y le dijeran, Señor, ya vamos. Pero él seguía ahí. ¿Y qué más dice? Le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. O sea que había varias barcas. Entonces le tomaron los discípulos, lo pusieron en la barca, aquí como que no se lo llevaron empujones, pareciera. Ya, Señor, vamos, hombre, súbete. Ya, hermano, chao, nos vemos, a la próxima, ya, listo. No, que espérate para que te lleves un pancito, una yuca, un ñame. No, hombre, ya no vamos. Ay, no, yo sí me quedo a recoger la yuca, el ñame. Yo, no, yo lo espero, hermano. No la voy a arrancar, vaya, arránquela, aquí me siento a esperar que... Pero sin esa yuca no me voy. Ay, 37. Pero se levantó, ¿qué dice? Una gran tempestad. No dice una tempestad así, sino una gran tempestad. Imagínense esas lluvias cuando vienen con brisa y con todo y tumban los techos que no están bien puestos. Terrible, ¿cierto? Ellos estaban y de noche, diga el que está a su lado, y de noche
Algunos dirían, Señor, pero caramba, pero ¿por qué no esperaste que amaneciera mejor? ¿Cómo nos vas a meter de noche al mar? Y mira, y esta tempestad que se levantó aquí, hombre, Señor, tú como que, ajá, ¿tú estás con Cristo o estás sin Cristo? ¿Estás con Dios o estás sin Dios, pastor? Porque nos están metiendo en un lío, aquí en un problema. Nos están llevando para allá, para ese monte y con esta lluvia y con estos mosquitos y con hasta allá el carro se va a voltear aquí, ¿cómo es que se llama? Y ya todo como que se cayó y se le pinchó la llanta al carro y que no sé qué, y que. Y la gente se pone brava. Una vez un hermano contaba que iban a predicar, a evangelizar de un pueblo a otro y por el camino el carro se le dañó algo. Y se quedaron botados por ahí, ya tenían rato ahí botados como 2 o 3 horas. Y con ese clima fastidioso, el sol